Bien. Bien, hay tantos temas estos días que tenemos que estar tan pendientes a lo que está sucediendo. Y ante todo, usted nota que el predicador, el pastor, está exponiendo un mensaje para que usted no se descuide ni un instante. ¿Está bien? ¿No qué? No se descuide. ¿Qué piensan ustedes si ven al pastor con esto? ¿Cómo? ¿Qué voy a jugar? ¿Qué piensan ustedes si ven al pastor con cartas? ¿Ah? ¿Está bien? ¿Lo juzgan? ¿Cómo se ve el pastor con cartas? ¿Ah? Más en el púlpito, ¿no? Por allá dijeron encartado. ¿Qué significa que el pastor hoy esté encartado con cartas? Y si ustedes ven a su pastor que coge peloticas de estas y ¡oh! Bien. Voy por otra. Oren para que el pastor. ¡Oh! ¿Qué pasa, pastor? Otro. No, peor. Diga, mejor siga predicando. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a esto, y a esto, y dejo de predicar, eso me robó el tiempo, y más si estoy frente a un televisor, ¿no? Jugando. Entonces el tema de hoy se llama los pasotas de los últimos tiempos. ¿Cómo se llama? Los pasotas de los últimos tiempos. Más adelante le explico bien a fondo qué es un pasota, pero ya llegó por ahí el pasota, ¿vio? Para eso hay un pensador, Murray se llama ese pensador, dijo, hay 3 grupos de personas. ¿Cuántos? 3 grupos de personas. Los que hacen las cosas, los que miran las cosas y los otros, los que pasan, miran las cosas que pasan y los que ¿qué? Los que preguntan ¿qué pasó? Fíjese la palabra ¿qué? Pasó. Ténganla muy en cuenta, pasó. Porque la palabra pasota es un término español que dio mucha fuerza en los 80 para referirse precisamente a los que juegan cartas. Juegan cartas. Entonces, ellos están jugando cartas y le dice, ahora le toca, es el turno suyo. Y usted dice, paso. Paso. Es el turno suyo, pero ¿qué? Paso. Y ahí viene el término pasotas, para que vaya tomando un poquito. También significa indiferente. Indiferente. Usted puede estar aquí en la iglesia, pero indiferente. Usted sabe que hay muchas cosas que hacer en la iglesia, pero usted dice, ¿qué dice? Paso. Paso. La Biblia habla de los pasotas. ¿Qué dicen ustedes? Habla muchísimo, más de lo que usted se imagina. Así que usted no está en la iglesia y que para ser liso como un pescado,
para ser indiferente. No, usted no está en la iglesia para esto, y menos en estos tiempos. Usted está en la iglesia para entregarlo todo al Señor. Amén. Aplaudimos al Señor. Como hay mucho pasaje bíblico, de pronto yo tengo que demorarme un poco con ustedes en las conferencias. Pero si hay que hacerlo, lo hago. Pero la intención es que no seamos indiferentes en la iglesia. Que no seamos indiferentes con los hermanos, que no seamos indiferentes en la gran comisión, en las misiones, sino que siempre estemos dispuestos a servirle al Señor con todo el corazón. Segundo de Reyes 13, 14, 19, vamos a mirar un primer pasota. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 19. Miremos entonces el primer pasota. ¿Cómo se llamó? Lo van a ver. Estaba Eliseo enfermo. ¿Estaba qué? Enfermo. Impresionante, ¿no? Ver que un hombre tan ungido, pero tan ungido como Eliseo, se enferme. Pero aún así enfermo, y es más, dice, enfermo de la enfermedad que murió. Pero aún así enfermo. Estos días también Dios me inspiró mucho con Daniel, cuando dice, y Daniel dice, y estuve enfermo y convalecí y me levanté a servirle al rey. Lindo eso. Pero aquí Eliseo está enfermo, pero la enfermedad no le impide ¿qué? La enfermedad no es una disculpa para decir, paso. No, él sigue sirviéndole a Dios, sigue enfermo y sigue enfermo hasta que ¿qué? Hasta que se muere. Y usted lo ve actuando en medio de la enfermedad y dice que descendió a él Joás, rey de Israel. ¿El rey de dónde? De Israel. Llorando, delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Vamos a analizar este primer pasota. ¿A dónde va este pasota? Va un hombre que está enfermo y que sabe la unción que hay en él. Va a él y le dice, Padre mío, y es más, va llorando. Y fíjese que uno en la iglesia puede tener ese sentido de intimidad con Dios, de espiritualidad. Un pasota puede ser espiritual, por eso estoy predicándole, para que tenga cuidado de no ser un pasota en el mundo espiritual. En el mundo del Espíritu Santo, en el poder de su Espíritu. Y él llega llorando, es sensible, muy sensible. Y le dice, Padre, sabe delante de quién está, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, Padre, tú eres para nosotros como un poderoso ejército que siempre está para defendernos. Lindo. Padre mío, es una expresión muy bella. Luego continúa diciendo, y le dijo Eliseo, ni conversa ni con nada, sabiendo que era como un pasota, dice, toma un arco, le dijo Eliseo. ¿Toma un qué? Un arco. Y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas ¿qué? Saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. ¿Eso qué tipifica? Acción, ¿verdad? Acción. Pon tu mano en lo que Dios te ha puesto a hacer. Ayer tuvimos una reunión de líderes muy bonita y hablábamos de cómo los técnicos de fútbol, en estos días que la selección Colombia ha tenido tantos cambios,
uno de los expertos en fútbol de Colombia, un anciano que escribió un libro ya de todas sus experiencias, al ver que hay tantos cambios, que no está este jugador y que no está otro, habla de los nuevos jugadores de Colombia que están madurando en su posición. Bonito eso. ¿Están qué? Madurando en su posición. Entonces, ¿cuál es su posición? Posición en la iglesia. Y la gracia del Espíritu, lo que Dios quiere con nosotros y quiere con ustedes, es que ustedes maduren en su posición. Aquí hay un arco. Dice Eliseo, pon tu mano sobre el arco. ¿Qué tienes en tus manos para servir a Dios? Porque si no lo haces, ¿vas a hacer qué? Pasa. Pasa. Y puso en su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre ¿qué? Las manos del rey. ¿Qué enseñanza es la que está dando Dios acá? Que si usted actúa, ¿va a contar con quién? Con las manos del Señor. Amén. ¿Lo aplaudimos al Señor? Si usted actúa, va a contar con las manos del Señor. De lo contrario, sorry, excuse me. Pero aquí dice, y dijo Eliseo, abre la ventana que da al oriente. Otra enseñanza grande. ¿Abre qué? Y fíjese que todo es cuestión de ¿qué? De accionar. Si usted no acciona, se queda pasivo. Se queda pasivo. Hay una orden hacia dónde usted debe dirigir su trabajo. Hacia dónde debe ir el propósito divino con usted. La mano está puesta. Ahora se abre ¿qué? Una ventana señalando ¿qué? El lugar donde usted debe disparar. Una cosa es tener la herramienta en la mano y la otra es saber el objetivo hacia dónde va a disparar. O si no, es como flechero loco, ¿no? Pica aquí, pica allá, pica acá y nunca hace nada. Cuando se suma, no suma nada. En una de las iglesias que pastoreamos con Bernardita, había una muchacha que tenía tantos sueños y ella quería hacer tantas cosas que se quería casar con un gringo que fuera mono, que tuviera los ojos. De pronto por aquí hay alguien parecido. No, disparaba, flechas para todo lado. Que quería hacer esto, que toca aquí, que toca allá, va para allá, va para allá. Pero cuando uno suma, no hay nada porque no hay ¿qué? Un propósito definido. Usted tiene las flechas, pero usted tiene que tener un propósito definido. ¿Quién marcó ese propósito? Dios, ¿a través de quién? A través del profeta. Y dijo, abre la ventana que da ¿dónde? Al oriente. Estamos en Occidente, ¿no? Al oriente. Ábrela. Y cuando él la abrió, dijo, Eliseo, tira. Y tirando él dijo, Eliseo, saeta de salvación. Fíjese que cuando se activan las cosas, se activa las saetas de victoria, se activa las saetas de salvación, se activa todo. Cuando uno tiene un propósito en las cosas de Dios, lo más importante es no quedarse estático. Lo importante es marchar, así sea solo, pero marche. Y si tiene el objetivo hacia dónde usted va a ir. Van a encontrar aquí lo que pasó con Eliseo, con el rey Joás. Saeta de salvación de Jehová. Y saeta de salvación contra Siria. Siria era un enemigo, pero espantoso. Pero es hasta que se actúa que se empieza a derrotar al enemigo. Es hasta que se actúa. De lo contrario, mientras usted está quieto, está pasivo, está pasotas,
No va a pasar nada. Su enemigo se irá encima suyo. Tendrás los mismos vicios, derrotado, tratas de levantarte, pero no puedes porque no hay una perfecta acción. Luego le dijo Eliseo, herirás a los sirios en Afet, ¿hasta qué? Hasta consumirlos. Hasta consumirlos. Hasta ahí las cosas van, ¿qué? Entonces volvió a decir Eliseo al rey, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, hay otra orden. Pero a veces las muchachas de la alabanza tienen una vara. ¿Está por ahí la vara? Tráigala. Y viene aquí y hace, golpea a usted. Sí. Sí. Le dice, el rey las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. ¿Y él qué? ¿Qué dice el divino texto? ¿El qué? La golpeó. ¿Cuántas veces? 3 veces. Vamos a hacerlo aquí simbólicamente, hija. Yo le doy la orden. Usted es mujer de púlpito. Ahí. Volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y la golpeó 3 veces. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Se volvió pasotas. Se detuvo. Hay quienes a veces toman un trabajo, lo inician, se emocionan, y uno lo ve en la iglesia, tremendo, pero luego desaparecen, se cansan, dice, pastor, ya, no, eso no es conmigo, paso, ahí llegó, se detuvo. A mí me pensionaron hace 8 años, como la misma pensión diciéndome, gente, vaya, cuidado hija, porque estoy que loco allá. Ya casi. Yo podía haberme quedado en la casa con Bernarda. Yo había podido quedarme con Bernarda. Hace 8 años pensionado. Me llega la plática a la casa. Vamos a hacer el mercadito con Bernarda. El televisor prendido. Venga, Bernarda. Pero no. Yo sentí que mi corazón estaba para servir a Dios, no para sentarme a descansar. Y eso yo lo tengo fijo, servirle al Señor. Y qué riqueza servirle en estos tiempos con toda la intención del corazón. Porque si paro, en el momento que usted ponga pausa, hasta ahí llega. Eliseo golpeó 1, 2, 3, se cansó. Hasta ahí llegó. El rey. Hasta ahí llegó. Le pregunto a usted, ¿dónde está? ¿A dónde va a llegar usted? Tenemos un gran amigo en Brasil, que lo amamos muchísimo. Pastor Pereira. Cada vez que vamos a Brasil nos tiene un apartamento, nos bendice tanto con el pastor Satirio. Y uno de mis amigos, que también es brasilero, el pastor en Cali,
Él tiene 94 años, el pastor Pereira, y el muchacho se subió al carro con el pastor Pereira y lo vio que seguía manejando. Él maneja así. Un hombre de Dios lindísimo. Pastor presidente de muchas iglesias. Él maneja a sus 90 y pico años. Y un día, mientras iba en el carro, le preguntó y le dijo el muchacho, ¿hasta cuándo uno debe parar, pastor? Y él en su sabiduría le dijo, el día que usted ponga pausa, hasta ahí llegas. Puedes estar aquí en la iglesia, pero en su mente ya usted puso pausa. Usted mismo ya se enterró. El rey llegó ¿hasta dónde? 3. Y ahí paró. Mire lo que dice. Y se detuvo. Yo no sé si es que usted se detuvo ya y Dios quiere decirle, ¿qué va a hacer? ¿Qué hay que hacer si uno está detenido? Activarse. Volver a activarse. A veces cuesta. No es fácil. Como esto que ha pasado después de la pandemia de volver a la iglesia. ¡Qué lucha! Para que usted vuelva a la iglesia. Y le costó hasta que, como que algunos les echaron hasta agua fría para salga de aquí o váyase para la iglesia. ¡Qué lucha! Yo que los vi a ustedes, ¡qué lucha! Pero si se quedan en casa, ahí quedan con el interruptor apagado. Se detuvo, me llama mucho la atención eso. Entonces el varón de Dios, enojado, llama la atención ahí, ¿verdad, pastorcita? Enojado. Había ido el rey llorando, amándolo, pero el rey tenía emociones, pero no tenía ¿qué? Acciones. Aquí le sacó la piedra al varón de Dios. Se enojó. ¿Cómo es que te detienes? Y es que no da para más. Ver un líder que se detiene da tristeza. Ver un líder que tiene tanto potencial y que se desactivó, da tristeza. O se quedó en casa o se olvidó. Eso da tristeza. Por no decir que da enojo, da rabia. Entonces el varón de Dios enojado contra él dijo, al dar 5 o 6, es distinto, ¿no? Distinto, 3 golpes a dar 6. ¿En qué golpe te has detenido, hermano? ¿Por qué te detuviste? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan detenido? ¿Qué te repito, ni la enfermedad detuvo al profeta. Y este que estaba sano, por favor, se detuvo, dejó de golpear. Le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria, ¿hasta qué? No quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y así sucedió. Es decir, que cuando nos detenemos, perdemos ¿qué? Las grandes victorias, las grandes batallas. A las mujeres, sigan con la lámpara encendida. Si vieron que la mecha se apagó, préndele fuego a eso. Active la unción. Actívala. En casa, vuelve a iluminar la casa. Vuelve a llenar su casa de luz. Vuelve a la Biblia, vuelve a la luz. Vuelve a ser esa mujer que sirve a Dios. Tan bonito en la iglesia cuando las mujeres sirven al Señor. Lindo. Son instrumentos divinos del Señor. Estos días murió el pastor Cho, ¿verdad? Sí, el pastor de Corea, de una de las iglesias, de la iglesia más grande del mundo. ¿Sabe por qué era grande esa iglesia? Porque tenía 50,000 mujeres sirviéndole a Dios en los grupos bíblicos. 50,000. ¿Aquí cuántas tenemos? ¿10?
20, 30. ¿Cuántas mujeres tenemos sirviéndole a Dios en los grupos bíblicos? En la iglesia. Antes de la pandemia habían 700 mujeres. ¿Dónde están? ¿Por qué se detuvieron? Y las que llegaron están sirviendo a Dios ya, están activadas. O si no, busquen el campo de acción. Siempre les recuerdo, de recién convertido, el Señor me enseñó 3 cosas. Siempre les voy a recordar eso. Me dijo, madruga a orar. Me habló de las amistades. Y me dijo, tercer punto, me dijo él, mantente ocupado en mi iglesia. Mantente. Cuando uno se mantiene ocupado, hay unas personas, unas mujeres que se mantienen ocupadas en la iglesia en todo tiempo. Y usted, ni para qué dar nombres. Manténgase ocupada en la iglesia. Actívese. Mire a ver de qué manera se va a activar. Abre la ventana hacia el 2000. Hacia el nuevo año, ábrela. Ábrela. Dispara. Porque no te vas a quedar de pasota. ¡Oh! Te vas a quedar. Aplauda al Señor, por favor. Gracias. Le defino un poco más el término pasota y paso a terminar. Pasota, que se muestra despreocupado, desinteresado por todo lo que le rodea, indiferente ante cualquier cuestión que importa o se debaten en la vida social o en la iglesia, indiferente. De aquellos que dicen, eso a mí me... Mire, pero es la iglesia, eso a mí no me... Porque allá el pastor, para eso allá hay un pastor, y para eso le pagan. Diferente. Estos días fue noticia en la prensa porque bombardearon una patrulla de la policía y hubo más de 6 muertos. Y la gente pasaba en sus carros y en lugar de ayudar a los policías que estaban muriendo, empezaron a sacarles fotos y de pronto hasta llega uno a decir, vendo ataúdes. La indiferencia. ¿Hay que romper con qué? Con la indiferencia. Rompe y vuelve a tu destino porque tienes ¿un qué? Un destino. No se muestre despreocupado. Socialmente se atribuye a la figura de pasota, a la frase que les estoy comunicando, que dice, ya paso, para indicar que cierto tema le es indiferente. Indiferente, no le importa absolutamente nada. Mirando estas cosas, la generación de hoy, la generación de estos tiempos, ha tenido mucho problema. Donde uno ve mucho manifestación de pasotas, en los paros, cuando hay paros. Yo he visto que van y escriben en las iglesias, no al gobierno, no al matrimonio, no a la iglesia. Es decir, son indiferentes a todas estas cosas. Pero nosotros tenemos un solo Dios y un solo Señor. Hay un maestro que nos enseñó en la vida cristiana de una manera muy diferente. Él se llama Jesús, a quien nosotros aplaudimos en esta hora. Amén. Jesús. ¿Qué hubiera pasado si mi Señor hubiera sido indiferente? O en el momento que está en el Getsemaní sudando gotas de sangre, de pronto el Señor hubiera dicho, no, Padre, yo paso.
¿Qué hubiera sido de nosotros? Pero Él no fue indiferente, como gran ejemplo que nos enseña. Él fue fiel hasta la muerte de la cruz por nosotros. Él cumplió su misión. Él sabía dónde estaba la ventana abierta. Él sabía lo que correspondía hacer. Le dice al Padre, a pesar de que yo no quiero, oh, qué lindo eso. A pesar de que yo no quiero, Señor, pero hágase tu voluntad. Amén, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Hay cosas que la carne no quiere. La carne es perezosa, rara. Ella es encantada. Oh, ya le cogí de tanto que uno le da. A ella le gusta eso. Que la alimente, la carne, que la sostenga. Lo espiritual, ella rechaza. Pero Jesús nos enseñó a vencer. Y fue hasta la cruz. Y dijo, consumado es. Consumado es. Consumado es. Consumado es. Él terminó su tarea. Él terminó su meta. Él fue hasta la muerte de cruz. Yo le invito a usted que se ponga de pie. Pero le quiero invitar a algo. Termine su meta. Termínela, por favor. Termine su meta. Termine su meta. ¿Es tiempo de qué? De terminar su meta, su destino. Usted tiene un destino. No le dé ventaja a la carne. No le dé ventaja a la carne. La vida cristiana es muy bella y es para obedecerla, para ser productivos. Dios nos llamó para ser productivos. Un día el Señor nos va a llamar a cuentas a todos. Y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el talento que te di? Ah, Señor, yo paso. Eso sería una vergüenza tenaz. Yo no quiero ese día eso, Padre mío. Que Dios tenga compasión de mí. Pero lo lindo es que la mano de Dios está posada sobre nuestra mano, esperando que nosotros nos activemos. Hay tantas maneras, pero tantas maneras de activarnos, de servir al Señor. Decirle, Señor, aquí estamos. Cuenta conmigo, amén. ¿Qué impide que avancemos? A veces hay pereza. Vamos a deshacer toda esa pereza. ¿Qué más puede haber? Desinterés. Desinterés tremendo. Indiferencia. Apatía. Apatía es el otro término. Si vamos a hablar de pasota, apatía es el otro término. Apáticos. Ahí viene la segunda conferencia después. El libro de Malaquías es donde muestra la apatía más grande del pueblo. A ese fue el pueblo que Dios tuvo que decirle, ustedes me han robado, les dijo Dios. Y el pueblo dijo, ¿en qué, Dios? Todos apáticos, indiferentes, ¿qué te hemos robado? Ustedes han menospreciado mi nombre, les dijo. ¿En qué te hemos menospreciado? Apáticos, apáticos. Que romper toda apatía. Aplaudimos al Señor. Amén. Hace algún tiempo estaba predicando en una iglesia. Recuerdo el mensaje. Se llamaba Deleítate. Cuando uno está predicando, suceden muchas cosas. Muchas. Pero ese día yo vi, mientras predicaba, un cesto de la basura. Y yo miré y estaba lleno de proyectos
que habían sido, sueños que habían sido cortados, deshechos. ¿En qué momento de su sueño usted se detuvo? ¿Y sabe qué había yo leí los sueños? Habían casas. Seguí leyendo. Habían empresas. Quizás usted se detuvo en su empresa en este tiempo de crisis. Una cepa, 2 cepas y 3, y ahí usted ya se quedó enterrado. Ministerios, talentos, tanta cosa que uno puede echar ¿a dónde? A la basura, anular el sueño. Yo creo que usted debe reaccionar hoy, porque todavía hay esperanza. Mejor es perro vivo que león muerto. Repito, mejor es perro vivo que león muerto, dijo Salomón. Hay oportunidad. Reactiva esos sueños. No se quede en yo no sé si usted va en el tercero como el rey, o hasta ahora está en el primero, pero reactiva. Es tiempo de reactivar. Yo le animo, iglesia, porque yo sé que usted puede. Mire hacia atrás, ¿qué ha dejado? ¿Y por qué lo dejó? Mire que puede haber grandes pérdidas ahí, pero lo puede aún recuperar.